Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les seguiré contando la historia de James y Deep. Mientras la relación familiar se distanciaba cada vez más, la salud del señor Han empezó a deteriorarse silenciosamente. Al principio solo era una tos seca y persistente. Tosía por las mañanas incluso durante las comidas. A veces la tos se volvía tan intensa que tenía que apartar la cara temeroso de que otros vieran el agotamiento que tanto intentaba disimular. El señor Juan empezó a sentir una opresión en el pecho. Los pasos que había dado durante años, con los que ya se sentía tan familiar, de repente se sintieron más pesados. Subir unas pocas escaleras le bastaba para detenerse, respirar hondo y estabilizarse. La noche era la más dura. Había noches en las que yacía de cara a la pared, con los ojos bien abiertos mirando al techo en la oscuridad. Su respiración se volvía dificultosa, su pecho se oprimía como si el aire ya no fuera suficiente para llenar sus pulmones envejecidos. Sin embargo, a la mañana siguiente seguía despertando temprano, aún vestido pulcramente, aún con la misma apariencia rígida e inquebrantable, como si la debilidad nunca lo hubiera tocado. Finalmente, el señor Juan decidió ir al médico a solas sin decirle a su esposa ni llamar a su hijo. Cuando el médico leyó los resultados, el señor Juan se quedó paralizado. Plural eusión. Hospitalización inmediata requerida. En ese momento permaneció en silencio un buen rato. No hizo más preguntas. Simplemente asintió y firmó los papeles de admisión. Su letra era notablemente más lenta de lo habitual. El señor Juan llamó a la señora Juan cuando ya estaba en la entrada del hospital. Su voz se mantuvo tranquila, breve como siempre. Tengo que irme de viaje de negocios unos días. Al otro lado de la línea la señora Julián dudó. Tan de repente, ¿por qué no dijo nada antes? El señor Juan guardó silencio unos segundos. Luego respondió con una respuesta corta y entrecortada. Hay algo de lo que tengo que ocuparme. Sin más explicaciones. Sin posibilidad de que ella preguntara más. Colgó, apretó el teléfono con más fuerza, cogió su bolso y entró. En la austera y blanca habitación del hospital, el señor Juan yacía en la cama con la mirada fija en el frío techo. El constante pitido mecánico del monitor cardíaco resonaba por la habitación seco e implacable. Cada latido parecía prolongar aún más el silencio. Por primera vez en su vida, yacía allí sin estatus, sin poder, sin nadie detrás de él, esperando órdenes, solo un hombre mayor, enfrentando la enfermedad y el paso del tiempo. Y sin embargo, incluso en ese momento de fragilidad, su mente no descansaba. Pensaba en James, pensaba en Deep, y en lo más profundo de su ser una resolución permanecía inalterada. Cuando regresara a casa, costara lo que costara, detendría ese matrimonio. La enfermedad podría debilitar su cuerpo, pero la terquedad en su interior no había disminuido en lo más mínimo. Al mismo tiempo, James y Deep regresaron a casa. La casa estaba tan silenciosa como siempre. Todo seguía exactamente donde siempre había estado, como si nada inusual hubiera sucedido. Pero Deep fue el primero en sentir que algo andaba mal. No porque la casa se sintiera vacía, sino por una sensación vaga e inquietante, como si algo estuviera siendo ocultado. Su mirada se detuvo en la mesa de la sala. Entre los papeles dispersos, una pila de documentos se había deslizado fuera de un maletín ligeramente torcido. A un lado se agachó y los recogió. Apenas había hojeado las primeras líneas cuando su expresión cambió. El nombre del paciente era el padre de James. Historial médico. Apretó los papeles con más fuerza, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. No dijo nada, solo le entregó el expediente a James en silencio. James se quedó paralizado. Tomó los documentos y los leyó línea por línea despacio, con cuidado, como si temiera que leer más rápido pudiera hacer la verdad demasiado cruel de soportar. Ingreso hospitalario.
Monitoreo urgente. Su padre estaba solo en el hospital. Sin perder un minuto más, James llamó inmediatamente a su madre. Al otro lado de la línea, la Cia Juan guardó silencio al escuchar la verdad. Se culpó a sí misma por confiar demasiado en su esposo. Se culpó por no haber prestado más atención a las toses persistentes, a los momentos de agotamiento que él se había esforzado tanto por ocultar tras una fachada de calma. Su voz temblaba de preocupación y miedo. Los tres salieron apresuradamente de la casa rumbo al hospital, cargando con una verdad que ninguno de ellos estaba preparado para afrontar. Los tres entraron apresuradamente al hospital con la mente trastornada. James se adelantó con Deep y la señora Juan, siguiéndolos tras las frías luces blancas del pasillo que se reflejaban en los rostros tensos. James seguía preguntando a las enfermeras y a los médicos de guardia. Su voz más urgente de lo habitual, impulsada por la única necesidad de averiguar dónde estaba su padre. Respuestas breves, gestos apresurados que señalaban pasos que casi corrían por los largos pasillos, alargando el tiempo hasta que cada segundo se sentía insoportablemente lento. Después de un rato se detuvieron frente a una puerta ligeramente entreabierta. En ella estaba escrito el nombre del señor Hall. James empujó suavemente la puerta y entró. En la habitación, el señor Juan yacía inmóvil en la cama del hospital con el cuerpo aún marcado por las marcas de una cirugía que acababa de terminar. Tenía el rostro pálido y los labios secos. Tubos delgados le recorrían el pecho, conectados a máquinas que emitían un sonido constante y rítmico. El hombre que una vez había sido estricto e inflexible, siempre en el lugar más alto de la familia, ahora yacía allí silencioso y frágil, tan vulnerable que daba miedo incluso respirar demasiado fuerte. La señora Juan se quedó paralizada con las manos temblorosas agarrando el borde de la cama mientras las lágrimas se derramaban sin palabras. James se acercó estudiando atentamente el rostro de su padre. En su interior surgió una oleada de dolor que nunca antes había conocido. Deep permaneció detrás de ellos bajando la cabeza en silencio con la mirada fija en esa frágil figura y el corazón encogido por un dolor que no podía identificar. En ese momento nadie habló. Solo el silencio llenó la habitación. Y por primera vez, los tres comprendieron que este hombre, por muy fuerte e inflexible que hubiera sido, no podía vencer a la enfermedad ni al tiempo mismo. Después de un largo rato, el señor Juan se movió ligeramente. Sus párpados temblaron y luego se abrieron lentamente. Su mirada seguía desenfocada como si aún no se hubiera dado cuenta de dónde estaba. Solo manchas de luz blanca se extendían irregularmente por el techo. Pero cuando sus ojos se posaron en James sentado junto a la cama, el rostro hundido se suavizó un poco. La familiar agudeza había desaparecido. También la mirada cautelosa y confrontativa. Lo que quedaba era simplemente un padre que acababa de soportar un dolor intenso demasiado exhausto para aferrarse a la rigidez que antes mostraba con tanta naturalidad. James se acercó más. No dijo ni una palabra. Solo tomó la mano de su padre en silencio, un apretón lento pero firme, como si intentara transmitirle el poco calor que aún le quedaba. En ese momento la habitación pareció volverse aún más silenciosa. Solo se oía el zumbido constante de las máquinas y la respiración pesada y trabajosa del señor Han. Entonces, la puerta de la habitación del hospital se abrió suavemente. Debe entró con mucho cuidado, como si temiera que incluso el más mínimo sonido pudiera romper la frágil quietud. Casi de inmediato la expresión del señor Juan cambió. La dulzura de sus ojos se desvaneció, reemplazada de nuevo por la frialdad. Apartó la cara negándose a mirarla directamente. Su voz débil continuó.
Jaro breve pero aún con su severidad innata. ¿Qué haces aquí? La pregunta cayó en la habitación como un peso. El aire se hundió al instante. James se quedó paralizado apretando la mano de su padre con más fuerza. La Sira Julian estaba detrás de ellos en silencio, con lágrimas en los ojos pero sin palabras. Solo Deep permaneció inmóvil sin dar un paso adelante ni retroceder. Aceptó en silencio la mirada desviada, con el corazón dolorido, pero comprendiendo con demasiada claridad que el camino para ser aceptada aún era muy largo. Deep permaneció de pie sin dar un solo paso al frente. No se defendió, no se apresuró a explicar ni a intentar suavizar la tensión que crecía a cada segundo. Bajó la mirada brevemente, ocultando las emociones que la embargaban. Sin embargo, su rostro conservaba una calma inusual y firme. No cayó ni una sola lágrima. Aunque las frías palabras pronunciadas momentos antes la habían golpeado directamente en su punto más vulnerable, Deep inclinó la cabeza cortésmente ante el señor Juan con un gesto lento y respetuoso. Luego, silenciosamente colocó la cesta de fruta en la mesita junto a su cama de hospital. Cada movimiento era tan suave que apenas emitía sonido, como si temiera que su sola presencia pudiera causarle más incomodidad. En el fondo profundo lo comprendía con claridad. Algunos prejuicios están demasiado arraigados como para ser borrados con una sola explicación o unos pequeños gestos. Algunas heridas deben soportarse incluso cuando uno no ha hecho nada malo. Y en ese momento callarle era la única manera de preservar un poco de dignidad para ambas partes. Pero la madre de James ya no podía permanecer callada. Se giró hacia su esposo con las manos temblorosas, atrapada entre la ira y la angustia. Su voz vaciló, pero se obligó a pronunciar cada palabra con claridad. Estás aquí solo ocultándole todo a la familia. E incluso ahora sigues juzgando, sigues siendo así de testarudo. Hizo una pausa para respirar y luego continuó en voz más baja pero cargada de resentimiento. ¿Qué te ha hecho mal esa chica? El señor Horn no respondió. Yacía allí con la mirada fija en el techo, en un silencio rígido e inquebrantable. Sin embargo, cada palabra de su esposa hería silenciosamente el orgullo al que siempre se había aferrado con tanta fuerza. James se quedó de pie en medio de la habitación, sintiendo como si lo separaran por primera vez en su vida, indeciso entre acercarse a su severo padre o a la mujer que había elegido para caminar junto a él el resto de su vida. Deep inclinó la cabeza en una cortés reverencia y se dio la vuelta con suavidad, caminando lentamente hacia la puerta. No dijo una palabra más. No miró atrás. En ese momento Deep pensó simplemente que su presencia probablemente estaba haciendo que el aire en la habitación fuera más pesado y que al irse todos podrían respirar un poco mejor. Se acercó a la puerta, levantó la mano y tocó el picaporte helado, lista para abrirla y alejarse de un lugar que nunca había sido realmente para ella. Pero justo entonces una voz de caballo se elevó detrás de ella. No era fuerte, no era clara. Era rota, como si se le hubiera quedado atrapada en la garganta, pero lo suficientemente fuerte como para congelar cada movimiento en la habitación. Quieto. Deep se detuvo, su mano permaneció en el picaporte completamente quieta. Ella permaneció allí de pie, de espaldas a la cama del hospital, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber si había oído bien. James se giró para mirar a su padre con la mirada inconfundiblemente sorprendida. El señor Juan seguía allí tendido con la cabeza vuelta hacia el techo. No miró hacia atrás, pero tenía los ojos fuertemente cerrados y el ceño ligeramente fruncido, como si hubiera necesitado todas sus fuerzas para pronunciar esas dos palabras. Su mano se apretó ligeramente contra la sábana
una señal silenciosa de la lucha silenciosa que se desarrollaba en el interior de un hombre acostumbrado a controlarlo todo. Y en ese preciso instante, James comprendió de repente algo que nunca antes había considerado. Tras la rigidez exterior, la frialdad y las decisiones que siempre le habían parecido inquebrantables, podría haber un miedo que su padre nunca había admitido. Un miedo a perder el control que había mantenido toda su vida. Un miedo a enfrentarse a la posibilidad de haberse equivocado. Y sobre todo, un miedo a que el tiempo que le quedaba ya no fuera suficiente para arreglar todo aquello a lo que se había empeñado en aferrarse. ¿Acaso esa simple palabra, quedarse, no fue más que un momento de debilidad de un hombre que acababa de alejarse del límite entre la vida y la muerte? ¿O fue la primera vez en su vida que el señor Han se vio obligado a afrontar la verdad que había evitado durante tantos años? Esa rigidez jamás podrá reemplazar al amor. Ese poder no puede impedir que las personas que amas se vayan. Y que cuando el tiempo ya no está de tu lado, hay cosas que si no se dicen podrían no tener otra oportunidad de enmendarse. Quédate con nosotros en el próximo episodio para descubrir si esta familia encontrará el camino de regreso a la comprensión o continuará destrozada por las palabras que nunca se dijeron. Hắn khép chiếc cặp ngài đứng dậy, tiến giày nện xuống sàn gỗ nghe nặng nề như dấu chấm hết. Cánh cửa đóng sầm để lại một căn phòng sự phản bội và mùi tiền mới. Ngoài kia Uzi vẫn đang hăng hái soạn thảo kế hoạch, ánh mắt tràn đầy niềm tin vào tương lai. Anh tin rằng lần hợp tác này sẽ khởi đầu với một bước tiến để nuôi dưỡng cả sự tình yêu với mục tiêu. Nhưng anh đâu biết một giấc mơ vừa bị bắn đúng chỉ trong một cái gật đầu. Bầu trời tối sầm, mây đen kéo đến, tiếng sấm xa vang vọng báo hiệu một cơn giông núi sắp tràn về. Những giọt mưa tiên rơi đục trên mái tôn sừng gỗ như tiếng gọi cho bạn của bạn. Ông tống mình bên trong người anh và kho hỏi mảnh vang lên. Nhiều hôm có thể nhận ra bàn cờ ác đang nghỉ ngơi. Hay anh sẽ bước thẳng vào cái bẫy độc năng để rồi đánh mất cả sự tình yêu và niềm tin con người.